Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es miércoles 19 de febrero del año 2025 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula Voluntad Divina, Ideal y Correctiva. Veamos el siguiente texto y démosle la correcta interpretación. Efesios capítulo 1, 9 al 11. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Lo primero que quiero comentar al respecto de la predestinación es que la Biblia solo habla de una predestinación de salvación en Cristo. Esto quiere decir que solo por medio de Cristo podemos ser salvos. Estamos predestinados a ser salvos solo en Cristo Jesús. Nadie más nos puede salvar. Si no vamos a Jesús para buscar la salvación, entonces estamos predestinados a perdernos eternamente. Pero si vamos a Jesús y realmente lo aceptamos como nuestro Salvador personal y nos mantenemos en el proceso de justificación y santificación, entonces podemos alcanzar salvación. La predestinación en la Biblia quiere decir que solo Cristo nos puede salvar. En el contexto del texto que acabamos de leer, predestinación no tiene nada que ver con el rumbo de nuestro destino. No quiere decir, lo que dice el verso 11 de Efesios capítulo 1, no quiere decir que nosotros estamos predestinados, es decir, que nuestro destino está marcado como una predestinación. En el contexto de que acabamos de leer, predestinación no tiene nada que ver con el rumbo de nuestro destino. No quiere decir que Dios nos ha marcado irremediablemente nuestro destino. Tampoco quiere decir que nuestro Dios ha escogido a unos para salvación y a otros para perdición. Eso jamás. Cada uno de nosotros somos el arquitecto de nuestro propio destino. Todo ser humano tenemos libre albedrío para tomar nuestras propias decisiones e ir forjando nuestro propio destino. Aquí el término predestinación significa el ideal, note bien, que Dios tiene para nosotros y de esa forma podamos alcanzar la meta que Dios tiene para cada uno de nosotros, que sin duda es una bendición, pero igual nosotros decidimos aceptarla o no. En otros casos, cuando la Biblia presenta la palabra predestinación, se refiere a la voluntad ideal divina, es decir, lo que el Señor quiere que nuestra vida, para nuestra vida, y siempre va a ser lo mejor. Pero siempre es difícil que el ser humano acepte la voluntad ideal de Dios para nosotros. Por eso se hace necesario la voluntad correctiva o reparadora, que es cuando por la decisión del ser humano, puesto que tiene libre albedrío, se aparta de la voluntad ideal de Dios que Dios tiene para nosotros y que ya dijimos que siempre es la mejor, pero el Señor interviene en nuestra, de alguna manera, para encargarnos nuevamente a su ideal, porque no quiere la desgracia y la perdición de nadie. En este sentido, en Efesios capítulo 1, verso 11, menciona la palabra predestinación, es decir, se refiere a la voluntad correctiva, a la voluntad, ideal del Señor, o correctiva o reparadora de Dios para encargar el camino, para encaminar correctamente el camino del ser humano para que alcance la salvación y sea de bendición, y la bendición que Dios quiere darnos. Pero jamás es un forzamiento del destino del ser humano, porque nosotros tenemos libre albedrío para decidir aceptar la voluntad de Dios, la voluntad correctiva o reparadora de Dios, y llegar a su voluntad ideal.
En Inglaterra, poco antes del tiempo de Wesley, muchos afirmaban que Cristo, note bien, había abolido la ley moral y que los cristianos no tenían obligación de observarla, que el creyente está libre de la esclavitud de las buenas obras. Otros que también sostenían que los elegidos, es decir, en este sentido, pensaban ellos, estaban apuntando por decir, a los predestinados, no pueden ser destituidos de la gracia ni perder el favor divino. Llegaban a la conclusión aún más horrenda de que sus malas acciones, note bien, no son en realidad pecaminosas ni pueden ser consideradas como casos de violación a la ley divina, y que en consecuencia los tales no tienen por qué confesar sus pecados ni romper con ellos por medio del arrepentimiento. Por lo tanto, declaraban que aún uno de los pecados más viles, considerado universalmente como enorme violación de la ley divina, fíjense bien, no es pecado a los ojos de Dios, siempre que lo hubiera cometido uno de los elegidos, es decir, uno de los predestinados. Estas monstruosas doctrinas son inspiradas por el mismo Espíritu Maestro, por aquel que hasta entre los seres impecables de los cielos comenzó su obra de procurar suprimir las justas restricciones de la ley de Dios. La parábola de los labradores fieles muestra claramente que los judíos persistieron en sus deseos ambiciosos hasta que el amor y el temor de Dios se apartaron de ellos. Nadie debe entender de esta escritura que Dios cegó arbitrariamente los ojos y endureció los corazones de los judíos. Fue la obra de Cristo, note bien, ablandar los corazones endurecidos. Pero si los hombres se resistieran a la obra de Cristo, el resultado seguro sería que sus corazones se endurecerían. Cristo citó una profecía que más de 2000 años antes había predicho lo que la presencia de Dios sabía que sucedería. Las profecías no configuran, note bien, el carácter de los hombres que la cumplen. Los hombres actúan bajo su libre albedrío, ya sea de acuerdo con un carácter sometido al flujo de Dios o con un carácter sometido al severo dominio de Satanás. Queridos amigos y hermanos, la Biblia solo enseña una clase de predestinación, y es que solo somos salvos aceptando a Jesús como nuestro Salvador personal. El enemigo ha distorsionado el concepto de predestinación, enseñando que el Señor predestinó a unos para salvación y a otros para perdición, y los que, según el enemigo, Dios ha predestinado para salvación, hagan lo que hagan, de todos modos serán salvos. No importa cómo vivan, no importa cuántos pecados cometan, de todos modos serán salvos. Pero eso no es cierto. Pero la Biblia también nos presenta el concepto de predestinación para mostrarnos el ideal maravilloso de Dios para nuestras vidas, y que, de ser necesario, aplica la voluntad correctiva para que decidamos volver al ideal divino. Pero eso no es predestinación, porque cada uno de nosotros tomamos nuestra propia decisión a favor o en contra. Eso solo significa que el Señor intercede apelando a nuestra voluntad para que podamos aceptar a Cristo Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.